Vamos a hablar sobre los autores de cuentos infantiles. Aquí dice cuentos infantiles. Aquí dice Esopo. Esopo fue un famoso escritor de fábulas. Sus fábulas se utilizaban como libros de texto en las escuelas, y Platón dice que Sócrates se sabía de memoria los apólogos de Esopo. La obra de Esopo fue recopilada primero por Demetrio de Falero, luego por Fredo, Babrio, Jean de La Fontaine y Félix María Samaniego. Las fábulas de Esopo pertenecen a lo que se denominó la época arcaica. Estas toman su fuente en los relatos populares y es considerada por algunos autores como una sátira. Aquí dice Hans Christian Andersen. Fue un escritor y poeta danés, famoso por sus cuentos para niños, entre ellos El patito feo y La sirenita. Andersen decidió convertirse en un cantante de ópera y se trasladó a Copenhague en septiembre de 1819. Exitosa fue también su primera obra de teatro, El amor en la torre de San Nicolás, publicada el año de 1839. Entre sus más famosos cuentos se encuentra El patito feo, El traje nuevo del emperador, La reina de las nieves, Las zapatillas rojas, El soldadito de plomo, El ruiseñor, La sirenita, El ave fénix, La sombra, La princesa y el guisante, entre otros. Han sido traducidos a más de 80 idiomas, adaptados a obras de teatro, ballets, películas, dibujos animados, juegos en CD y obras de escultura y pintura. Aquí dice El patito feo. El cuento del patito feo fue publicado por primera vez el 11 de noviembre de 1843 y fue incluido en la colección de nuevos cuentos de Andersen en 1844. El cuento El patito feo es el número 25 de la colección de Andersen. Este cuento, con su graciosa parodia de la autoestima humana, se considera una metáfora de la experiencia de la incómoda etapa del crecimiento de un infante. El cuento trae la esperanza de que esas diferencias, en lugar de ser defectos, podrían resultar ser cualidades especiales que el futuro premiará. Aquí dice La sirenita. Originalmente era uno de los primeros largometrajes que Walt Disney iba a dirigir, aunque no sería una producción enfocada únicamente en La sirenita, sino que sus planes giraban en torno a una serie de cortometrajes sobre los cuentos de Hans Christian Andersen. Aquí dice Hermanos Grimm. Los hermanos Grimm es el nombre usado para referirse a los escritores Jacob Grimm y Wilhelm Grimm. Fueron dos hermanos alemanes célebres por sus cuentos para niños, también por su diccionario alemán, las leyendas alemanas, la gramática alemana, la mitología alemana y los cuentos de la infancia y del hogar, lo que les ha valido ser reconocidos como fundadores de la filología alemana. Una vez que los hermanos Grimm descubrieron a su nuevo público infantil, se dedicaron a refinar y suavizar sus cuentos. Los 210 cuentos de la colección de los Grimm forman una antología de cuentos de hadas, fábulas, farsas rústicas y alegorías religiosas. Hasta ahora, la colección ha sido traducida a más de 160 idiomas. El cine de animación ha aprovechado este hecho para llevar a la pantalla algunas películas que forman parte de los cuentos de Grimm. Así, Walt Disney produjo en 1937 la película de Blancanieves y los siete enanos, en 1950 La Cenicienta, en 1959 La Bella Durmiente. Si bien estas dos últimas películas se basan también en las dos versiones de los dos cuentos que escribió el francés Charles Perrault. Aquí dice Rapunzel. En la colección de cuentos de los hermanos Grimm, Rapunzel es el número 12. El 4 de abril de 2011, Rapunzel fue y formó parte de la franquicia Disney Princesas. Aquí dice Blancanieves. Blancanieves es un cuento de hadas mundialmente conocido. La versión más conocida es la de los hermanos Grimm y la cinematográfica de Blancanieves y los siete enanos de Walt Disney. La versión típica tiene elementos como el espejo mágico que habla y los siete enanos o duendes. En algunas versiones, los enanos son ladrones y el diálogo con el espejo se hace con el sol o la luna. En la colección de cuentos de los hermanos Grimm, Blancanieves es el número 53.
El 15 de junio de 1728 nació María Sofía Margareta, personaje real que inspiró el literario de Blancanieves. El impresionante y rico espejo de 1.60 metros de altura aún se puede admirar en el Museo de Spessart en el Castillo de Lord, que perteneció a los padres de Blancanieves. Blancanieves fue la primera película a largometraje de Walt Disney, basada en el cuento de los hermanos Grimm. Existen en la actualidad 9 versiones diferentes del cuento de Blancanieves, inspirado por los mismos hermanos. Aquí dice Charles Perrault. Charles fue un escritor francés principalmente reconocido por haber dado forma literaria a cuentos clásicos infantiles tales como Caperucita Roja y El gato con botas. Nació el 12 de enero de 1628 en la ciudad de París, mediante un parto doble en el que también vino al mundo su hermano gemelo Francois. En 1654 es nombrado funcionario para trabajar en el servicio gubernamental. El ilustre autor escribió un total de 46 obras, 8 de ellas publicadas póstumamente, entre las que se halla Memorias de mi vida. A excepción de los cuentos infantiles, toda su obra se compone mayoritariamente en loas al rey de Francia. Al final de cada relato, el autor incluye una enseñanza moral referente al contenido de cada historia. Aquí dice Caperucita Roja. El relato marca un claro contraste entre el poblado seguro y el bosque peligroso, una contraposición habitual en el mundo medieval. Perrault fue el primero que recogió esta historia y la incluyó en un volumen de cuentos en 1697, en la que destacaba sobre los otros por ser, más que un cuento, una leyenda bastante cruel, destinada a prevenir a las niñas de encuentros con desconocidos. Aquí dice Rudyard Kipling. Fue un escritor y poeta británico nacido en la India. Se le recuerda a Kipling por sus relatos y poemas sobre los soldados británicos en la India y la defensa del imperialismo occidental, así como por sus cuentos infantiles. Algunas de sus obras más populares son la colección de relatos del Libro de la Selva, El hombre que pudo ser rey y la novela de espionaje de Kim. En su época fue respetado como poeta y se le ofreció el Premio Nacional de Poesía en 1895, la Order of Merit y el título de Sir de la Order of the British Empire en 3 ocasiones, honores que rechazó. Sin embargo, aceptó el Premio Nobel de Literatura en 1907, el primer escritor británico en recibir este galardón y el ganador del Premio Nobel de Literatura más joven hasta la fecha. Aquí dice el libro de la selva. El libro de la selva, también llamado el libro de las tierras vírgenes, publicado en 1894, es una colección de historias escritas por el inglés nacido en la India, Kipling. El libro de la selva es, en realidad, una recopilación de cuentos. De cualquier forma, los primeros 8 son parte de una misma historia. La misma comienza cuando, huyendo de un ataque de Shere Khan, una pareja humana pierde a su hijo pequeño. Aquí dice Lewis Carroll. Fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Las obras más conocidas de Carroll son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, Alicia a través del espejo. A través de la fotografía, Carroll trató de combinar los ideales de libertad y belleza con la inocencia edénica, donde el cuerpo humano y el contacto humano podían ser disfrutados sin sentimiento de culpa. En la actualidad, es considerado uno de los fotógrafos victorianos más importantes y, con seguridad, el más influyente en la fotografía artística contemporánea. Aquí dice Alicia en el País de las Maravillas. El rechazo que subió Carroll durante su infancia es perceptible en su obra. Frecuentemente manifestó su gusto por la inversión a través de curiosos actos de rebeldía. Lewis Carroll, desde la ventana de su oficina, podía ver unas niñas en un jardín. Eran Alicia Dillell y sus hermanas Lorina y Edith. Mantuvo una inocente amistad con las niñas, en especial con Alicia. La micropsia o síndrome de Alicia en el País de las Maravillas
es un trastorno neurológico que afecta la percepción visual. El sujeto percibe los objetos mucho más pequeños de lo que son en realidad, aunque al mismo tiempo aparecen lejanos. Aquí dice Carlo Lorenzini. Fue un periodista y escritor italiano conocido especialmente por su novela Las aventuras de Pinocho. Inmortalizado por ser el creador de Pinocho, escribió sin embargo varias novelas y comedias más. En 1875 entra en la literatura infantil. Lorenzini muere sin saber la fama y popularidad que espera su obra. En la alegoría de la historia, Pinocho comienza a llevar su propia vida independiente de la del autor. Aquí dice Pinocho. Pinocho es la marioneta de madera protagonista del libro Las aventuras de Pinocho, escrito por Carlo Lorenzini. La película animada de Disney de 1940, aunque es una adaptación libre de la historia de Carlo, es considerada una pieza maestra dentro de la animación. De hecho, se le ha etiquetado de culturalmente importante por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y está seleccionada para su preservación en el registro de películas del mencionado país. Aquí dice James Matthew Barrie, comúnmente conocido como J. M. Barrie, fue un novelista y dramaturgo escocés. Es especialmente famoso por haber creado el personaje de Peter Pan. Segundo de 10 hermanos, Barrie nació en Angus y fue educado en The Glasgow Academy y la Universidad de Edimburgo. Peter Pan fue representado por primera vez el 27 de diciembre de 1904. Esta obra presentó al público al nombre de Wendy, que fue inspirado por una niña que murió a los 5 años y 5 meses de edad el 11 de febrero de 1894. Aquí dice Peter Pan. Peter Pan es un niño que puede volar y que nunca crece. Vive en el país de nunca jamás, en una isla poblada tanto por piratas como por indios, hadas y sirenas, en donde viven numerosas aventuras fantásticas junto a sus amigos los niños perdidos. La figura de Peter Pan está inspirada en los hermanos Llewellyn Davies. La familia Llewellyn Davies era amiga de James Barrie, quien desarrolló la idea para Peter Pan y nunca jamás a partir de su estancia y amistad con los hijos de los Davies. Peter Pan, también llamado el niño maravilloso, el hijo único de nunca jamás, o el líder de los niños perdidos, Barrie postula que antes de nacer todos los bebés son aves, de ahí nace la figura de Peter Pan. Peter es un niño y en consecuencia puede llegar a ser cabezota, terco, egoísta y muy vanidoso. En 1953, la compañía Walt Disney realizó la primera película animada sobre Peter Pan que popularizó enormemente al personaje.